en el grupo de Classroom. ¿Qué app uso para las presentaciones? Uso Keynotes. Es como el PowerPoint de Mac. Solo que hay como presentaciones más bonitas que en PowerPoint, como diseños más padres. Entonces uso esa, uso la Keynotes. Bueno, entonces vamos a empezar justo a hablar de los signos de interrogación y de exclamación, ¿vale? Recordemos primero que los signos tanto de interrogación como de exclamación son signos dobles, ¿no? Y al decir que son signos dobles, pues básicamente tenemos que utilizar tanto el de apertura como el de cierre. Les podría afirmar que el español es el único idioma que utiliza tanto el signo de apertura como el de cierre. Y es una cosa bastante curiosa en realidad. ¿Por qué es curioso? Porque ya sabemos que el español proviene del latín, ¿no? La mayoría de las palabras del español provienen específicamente del latín. Y pues obviamente se siguen muchos modelos, ¿no? Se siguen muchas cuestiones que se utilizaban en el latín, pero curiosamente ni siquiera en el latín se utilizan o se utilizaban los signos tanto de interrogación como de exclamación doble. Se usaban como en el inglés, solo el de cierre, ¿no? Tanto para preguntas como para exclamaciones. Y así es prácticamente con todos los signos, con todos los signos, perdón, con todos los idiomas en el mundo, excepto el español, ¿no? Al menos de lo que yo tenga conocimiento. No sé si ustedes sepan de algún otro idioma que utilice tanto el de apertura como el de cierre. Entonces, eso es una curiosidad, ¿no? Entonces, eso sería lo más básico, lo principal. Como estamos luego muy acostumbrados a que en la cotidianidad, en el día a día, de pronto utilizamos simplemente el signo de interrogación de cierre o el de exclamación de cierre, de pronto nos acostumbramos a eso, ¿no? Entonces, recuerden que debemos usar tanto el de apertura como el de cierre. Y ya sabemos que evidentemente este tipo de signos nos van a señalar que un enunciado plantea una pregunta en el caso de las interrogaciones, o que un enunciado plantea admiración, ¿no? O exclamación específicamente, ¿vale? Entonces vamos a ir mencionando estos usos que nos interesan sobre estos signos de puntuación. Lo primero que ya les estaba comentando ahorita, debemos escribir tanto el de apertura como el de cierre y habrá oraciones que pueden presentar un contexto al mismo tiempo interrogativo y exclamativo. Es decir, podemos tener oraciones que planteen simultáneamente o al mismo tiempo una pregunta y una exclamación, ¿vale? Si ese fuera el caso, si nos encontramos con una oración que es tanto pregunta como exclamación al mismo tiempo, eh, vamos a usar o tendríamos que usar de manera esencial los dos signos de puntuación, tanto al principio como al final. Pero tenemos que seguir el mismo orden, ¿no? Tenemos que seguir el mismo orden. Si iniciamos el enunciado con la pregunta, lo cerramos con la pregunta, ¿no? Si iniciamos el enunciado con la exclamación, lo cerramos con la exclamación, ¿no? Pero siguiendo ese mismo patrón. Entonces, no importa en realidad si inicio con la pregunta o si inicio con la exclamación. Por eso les pongo aquí que no importa el orden de aparición, pero sí importa el patrón, ¿no? O sea, en este caso, con lo que lo iniciamos, el enunciado, también lo tenemos que cerrar. Para que quede más claro esto, tenemos aquí los ejemplos. El primer ejemplo obviamente es incorrecto porque solo tenemos la exclamación de cierre y nos faltaría la exclamación de apertura, ¿no? Eso yo creo que queda muy claro. En el ejemplo de abajo, justo tenemos este formato o este tipo de oraciones que les estaba comentando, que finalmente puede ser al mismo tiempo pregunta y exclamación. Entonces, ¿cuál es el problema con este segundo ejemplo? Que estamos iniciando el enunciado con la pregunta y lo estamos cerrando con la exclamación, cuando tendría que ser, como les decía, el mismo patrón, o sea, como en el ejemplo de abajo. Si inicié con la interrogación, termino también con la interrogación. Si iniciara con la exclamación, terminaría también con la exclamación. Claro, efectivamente también tendríamos que utilizar la misma cantidad tanto al principio como al final, tanto en la apertura como el cierre. A veces hay personas que les gusta utilizar tres, dos signos de interrogación o de exclamación como para plantear un mayor énfasis, ¿no? En la pregunta o en la admiración, pero tendría que ser igualmente la misma cantidad. Entonces, si puse tres al principio, tres al final también, ¿no? Si puse dos al principio, dos al final también. Lo más habitual es que si quieren señalar como este énfasis, se pongan tres, ¿no? Tres interrogaciones o tres exclamaciones en todo caso, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a la primera situación que estamos comentando. Y efectivamente, Tavia, podrían combinarse. Es decir, hay otra forma más en la que podríamos presentar este tipo de enunciados, que lo voy a poner aquí abajito,
que el diccionario de la RAE también considera o reconoce como correcto, solo que en un contexto más coloquial o en un contexto de menor formalidad, ¿no? Que sería la siguiente forma. ¿No? Podemos tener entonces una oración donde solo usemos el de apertura de algún tipo y el de cierre de algún otro tipo. En este caso elegí exclamación, interrogación, pero podría ser al revés. Primero interrogación y después exclamación. El punto es que podríamos usar uno y no pasa absolutamente nada. También la RAE lo reconoce como correcto, solo que les reitero, no sería específicamente en un contexto formal, ¿no? Sería en un contexto como de mayor cotidianidad o de mayor familiaridad. Efectivamente, este ejemplo de ¿qué estás haciendo?, donde empiezas tu ejemplo con interrogación y lo cierras con exclamación, también es correcto, ¿no? También es adecuado, ¿vale? Entonces, ese sería el primer aspecto que vamos a mencionar sobre estos signos de interrogación y de exclamación. Ojo, ya hemos mencionado algunas otras cosas mientras hemos hablado de otros signos, ¿no? Por ejemplo, ya mencionamos algunas cosas sobre las interrogaciones y las exclamaciones cuando hablamos del punto, por ejemplo. O también cuando hablamos de los puntos suspensivos, mencionamos algunas cuestiones con respecto a ello. En el que se usan ambos signos, se debe iniciar con la interrogación siempre. No, Peña, por eso les pongo aquí, ¿no? No importa el orden de aparición, ¿no? Solo debemos seguir el mismo patrón. ¿A qué me refiero con que no importa el orden de aparición? Que no importa si primero inicio con la interrogación, podría iniciar con la exclamación. Lo importante es seguir el mismo patrón al principio y al final, ¿no? Es decir, si inicio con el de exclamación, cierro con el de exclamación. Si inicio con el de interrogación, cierro con el de interrogación. Esa sería la cuestión que es relevante. Pero el que pones primero, da igual, ¿no? No es realmente importante en esta cuestión. ¿Vale? Entonces, esa sería la situación ahí. Ok, esa sería la primera reglita que nos interesa de forma específica sobre estos signos de interrogación y de exclamación. Voy a cambiar la diapositiva. Uy. Y tenemos el punto número 2 con respecto a este mismo signo, perdón. Y se presenta cuando tenemos una serie de preguntas o una serie de exclamaciones, como si fuera un listado, ¿no? Entonces, cuando encontremos preguntas o exclamaciones en serie, hay dos cuestiones que podríamos hacer y ambas van a ser correctas. Uno es que consideremos que cada una de las preguntas de la serie o que cada una de las exclamaciones de la serie las consideremos independientes. Y por lo tanto, si las consideramos independientes, ya no vamos a poner punto después de cada pregunta ni después de cada exclamación, porque ya sabemos que viene incluido en el de cierre, en el signo de cierre, y vamos a iniciar con mayúscula cada preguntita o cada exclamación, ¿vale? Eso es si los consideramos independientes, como en el primer ejemplo. ¿Dónde estás? ¿A qué hora piensas volver? Aquí los estamos considerando independientes a las dos preguntas, como que son dos oraciones distintas, dos oraciones diferentes, ¿no? Justo por eso tenemos la interrogación de cierre, viene el punto incluido y la segunda pregunta inicia con mayúscula, ¿no? Las estamos, les reitero, considerando independientes. Esa es una forma. La otra posibilidad es que consideremos estas mismas interrogaciones o exclamaciones parte de la misma oración, esta serie como si fuera un listado, ¿no? Un listado dentro de la misma oración de preguntas o de exclamaciones, ¿vale? Si lo consideramos parte del mismo enunciado o como una especie de listado que les estoy comentando, ahí podríamos intercalar entre las preguntas o entre las exclamaciones una coma o un punto y coma. Y finalmente, cada una de las preguntas o cada una de las exclamaciones tendría que iniciar con minúscula, como se les está planteando aquí, y lo podemos ver en el segundo ejemplo. Quedan 5 minutos, coma, llegamos tarde, coma, date prisa. Entonces, ¿qué estamos dando a entender aquí? Que las tres exclamaciones son una sola oración. Tenemos un solo enunciado y es como si fuera simplemente un listado de exclamaciones, como un listado cualquiera, y que tenemos que separar entonces cada segmento del listado por comas, ¿no? Y como lo estoy separando por comas, entonces
la siguiente exclamación, o si fuera pregunta, sería la misma cuestión, tiene que iniciar con minúscula, ¿no? Esa sería entonces la cuestión. Y les pongo el ejemplo de abajo que valdría para exactamente lo mismo, pero con punto y coma. También podríamos tener un punto y coma sin ningún problema entre las preguntas o entre las exclamaciones. ¿Cómo ha nevado esta noche? Punto y coma. ¿Qué blanco está todo? Punto y coma. ¿Qué frío vamos a pasar esta noche? Igual aquí estamos considerando que las tres exclamaciones son una sola oración. Como tenemos punto y coma entre cada segmento, iniciamos con minúscula la siguiente exclamación, ¿no? Entonces, este sería el segundo puntito a considerar. Y les reitero, les estaba comentando hace un momento, ya hablamos de qué sucede en combinación con el punto, ya hablamos de qué sucede en combinación con los puntos suspensivos, entonces ya no los vuelvo a mencionar aquí, pero podemos referir o pensar en esos otros aspectos que llegamos a mencionar, que también tienen que ver evidentemente con las interrogaciones y con las exclamaciones, ¿vale? ¿Quede claro? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de comentar? Bueno, me comentas, Flores, que ya entendiste con dos ejemplos, me parece, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cuestión que necesitemos esclarecer? Sí, correcto, Jorge. Después de punto y coma nunca vamos a escribir mayúscula, a menos que después de punto y coma viniera un nombre propio o algo parecido. Si después de punto y coma viniera nombre propio, escribo mayúscula, pero fuera de eso, ni coma ni punto y coma jamás irá seguida por mayúscula. Recuerden que, y entonces, digo, eh, tengo que hacerles esta aclaración, ¿no? Aunque pueda parecer muy obvia o muy evidente para algunos de ustedes. Recuerden entonces que en esencia o de forma básica, el único signo de puntuación que me indica el final de una idea y que por lo tanto lo que viene después tendría que iniciar con mayúscula, ¿cuál sería? Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el signo de puntuación que me indica que una oración o una idea terminó y que lo que venga después tendría que iniciar con mayúscula? El punto, ¿no? En esencia. En esencia digo porque obviamente pues hay contextos muy específicos donde a veces los tres puntos o los puntos suspensivos podría iniciar mayúscula después, ¿no? O después de interrogaciones o de exclamaciones de cierre podría iniciar mayúscula después o después de punto de abreviatura, pero ya sabemos que son cuestiones bien particulares que ya llegamos a mencionar, ¿no? Pero en esencia es el punto. Y entonces eso es lo que quiero que les quede claro a todos, ¿no? Si yo no veo un punto, en esencia, no tendría por qué iniciar después nada con mayúscula. Si tengo coma antes, va minúscula. Si tengo punto y coma antes, va minúscula. Si tengo puntos suspensivos, pues depende, ¿no? Ya lo hemos dicho. Ya hemos dicho que con los puntos suspensivos depende del contexto. Si ponemos mayúscula, si ponemos minúscula. Si tengo dos puntos, después de dos puntos, pues depende también, pero la mayoría de los casos será minúscula, ¿no? Entonces recuerden estos aspectos que ya hemos venido mencionando. Y esos depende que estoy mencionando tienen que ver con casos muy específicos que ya están en las diapositivas y que si ustedes se ponen a revisar las diapositivas, ahí van a encontrar el cuándo. El cuándo después de puntos suspensivos va mayúscula o el cuándo después de dos puntos va mayúscula, por ejemplo. Pero en esencia, el signo que por excelencia irá seguido de mayúscula sería el punto. El punto mientras no sea de abreviatura, ¿no? Recuerden, mientras no sea de abreviatura, ¿vale? Ok, a ver, ¿estás bien? ¿No te lastimaste? ¿Y quién es este? Tu ejemplo es correcto, Morales, ¿no? Tú estás combinando dos preguntas como parte de una misma oración y la tercera pregunta es una oración diferente, ¿no? Está bien, es correcto. Después de una interrogación se empieza con mayúscula también. A ver, León, lo que literalmente acabo de decir. Depende, ¿no? Tú aquí lo puedes ver en los ejemplos, ¿sí? A ver, analiza los ejemplos. ¿Dónde estás? Interrogación de cierre. La siguiente pregunta, ¿a qué hora piensas volver? ¿No? Y está iniciando con mayúscula. Pero ve, supongamos que el ejemplo de abajo son interrogaciones. ¿Quedan 5 minutos? ¿Llegamos tarde? Igual tendrías que iniciar con minúscula, pero ¿por qué razón? Porque tienes una coma entre las preguntas, ¿no? Entonces recuerda y recuerden, para iniciar una pregunta con minúscula o una exclamación con minúscula, debo tener un signo de puntuación entre las preguntas o entre las exclamaciones, ya sea una coma o un punto y coma,
¿sí? Esa sería la cuestión. Si las oraciones son dependientes y no están separadas por coma, si van con mayúscula, pero ojo, si son dependientes, no, o sea, me refiero a que Campos no tiene mucho sentido lo que escribes, porque si son dependientes, entonces tendría que usar la coma, ¿no? Recuerda que la coma es el signo de puntuación que nos señala básicamente dependencia. Entonces, si son dependientes, tendría que usar coma específicamente y por lo tanto tendrían que iniciar con minúscula. Si están iniciando con mayúscula todas las preguntas o todas las exclamaciones, entonces estamos entendiendo que las oraciones o que esas preguntas o esos segmentos son independientes en todo caso. No, todo mal comprendido, Flores, ¿no? Nunca se planteó esta idea. Por aquí ponen, es decir, que cuando es una sucesión de varias preguntas no llevan coma, sí pueden, ¿no? Y tú aquí lo tienes. Por eso, a ver, chicos, tienen que ser observadores, ¿vale? Observen lo que tenemos acá, no nada más escuchen, ¿no? Tienen que ver lo que está escrito. Para eso están las diapositivas como apoyo. Entonces, observa. Tienes aquí ejemplos de preguntas sin coma y de exclamaciones con coma y con punto y coma. Lo que te dice entonces que las tres posibilidades son correctas. Y esto aplica, porque recuerda que estamos hablando tanto de interrogaciones como de exclamaciones. Esto aplica para las dos cosas, ¿no? Yo puedo tener preguntas con comas, o puedo tener preguntas con punto y coma, o puedo tener preguntas sin ningún signo de puntuación en medio, y eso va a determinar cómo inicia lo siguiente, si inicia con mayúscula o si inicia con minúscula. Entonces, y ojo, último comentario para ya ir cerrando esta cuestión, ¿no? De las interrogaciones y de las exclamaciones. No se cuestionen tanto, o más allá de cuestionarse como de, híjole, sí debería ir coma aquí, ¿no? O sí debería ir punto y coma aquí, eso no se lo cuestionen. Den por hecho que si yo pusieron coma entre las exclamaciones o entre las preguntas, estará bien, ¿no? Estará bien colocar esa coma o estará bien colocar ese punto y coma. Más bien lo que tienen que observar es cómo inicia lo siguiente. Enfóquense en eso, en cómo inicia lo siguiente, ¿vale? Porque ¿qué pasaría? Voy a modificar tantito uno de estos ejemplos. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí en el segundo ejemplo, ¿no? Quedan 5 minutos, coma, y luego llegamos con mayúscula. ¿Estaría bien o estaría mal? Pues obviamente estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo una coma antes y ya sabemos que después de una coma no podría iniciar mayúscula a menos que fuera un nombre propio, ¿no? A menos que fuera un nombre propio, ¿vale? Entonces, esas son más bien las cuestiones que deberían observar para cuando se trate de este tipo de preguntas. Más allá de cuestionarse si debería ser coma, si no debería llevar coma o si debería ser punto y coma, observen cómo es o cómo inicia lo que viene después, si inicia con mayúscula o si inicia con minúscula, dependiendo de si tenemos o no algún signo de puntuación entre las preguntas o entre las exclamaciones. ¿Me explico? Entonces, esta sería la cuestión más bien a visualizar y a tener más presente con respecto a este signo de puntuación. ¿Vale? Bueno, dejamos de lado estos y empezamos a hablar ahora de las comillas. Como pueden observar, les estoy representando tres tipos de comillas diferentes. Tenemos las comillas angulares, que son las primeras, estas, a las que también podemos llamar comillas españolas. Luego tenemos las inglesas, que son las que habitualmente en México utilizamos, ¿no? Las que se posicionan en la parte superior del renglón. Y luego las simples, que es como las inglesas, pero una sola, ¿no? Ojo, idealmente la RAE considera que pues, en México y en todos los países de habla hispana tendrían que utilizarse las angulares, ¿no? Las españolas, aunque en México no es tan habitual, pero en el resto de los países de habla hispana sí, en España se usan, en Chile, en Argentina, en Colombia, en todos lados. En México también, pero en menor medida. Entonces, esto se los comento para que lo tengan en consideración. Si de pronto en un texto se encuentran con estas cosas, ¿no? Pues son comillas, se llaman angulares, están bien usadas y tienen básicamente los mismos usos que estas, que las inglesas, ¿vale? Entonces, eso como primer elemento a mencionar y para diferenciar, ¿no? O sea, diferenciamos, digamos, como sus orígenes, unas son españolas, las otras son inglesas, pero en esencia sus usos son los mismos, ¿no? Básicamente sus usos serían los mismos, ¿vale? Entonces,
Lo mismo que las interrogaciones y las exclamaciones, perdón, estos signos también son dobles, entonces tenemos que poner tanto el de apertura como el de cierre, ¿no? Para estos casos. Y vamos a mencionar algunos usos particulares. De manera general, yo creo que podríamos plantear con respecto a las comillas que lo que normalmente señalan es que algún segmento del discurso o algún segmento del texto no corresponden a las palabras del autor. Eso es lo más básico que nos pueden señalar las comillas, que lo que están encerrando esas comillas regularmente son palabras de alguien más, no del autor que escribe el texto, como en el contexto o en el caso de las citas textuales, que es justo con el punto número 1 con el que vamos a iniciar aquí, que las comillas enmarcan una cita textual o la reproducción de palabras textuales, palabra por palabra de alguien más. Y recuerden lo que ya hemos comentado con respecto a las citas textuales y más bien con respecto al uso de las comillas. Cuando hablamos del punto dijimos, el punto en citas textuales lo vamos a escribir después de las comillas de cierre, sobre todo o en específico más bien si se trata de el punto final de la oración, porque sí podemos tener puntos dentro de comillas. Sí puedo tener puntos dentro de comillas. Puede ser un punto de abreviatura, puede ser que lo que tenemos entre comillas es un fragmento bastante largo y entonces si es un fragmento de texto extenso, pues puedo tener puntos, puedo tener comas, puntos y comas y distintos signos de puntuación, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. Simplemente el punto final, si quieren, vamos a agregar la palabra final para que quede más claro. El punto final, entonces, se debe escribir después de la comilla de cierre, ¿vale? Para que quede ahí claro. Y tenemos algún par de ejemplos acá. Dice Rafael Lepesa en su obra, 2 puntos, que eso es lo habitual para introducir citas textuales. Digo, no toda cita textual se introduce por 2 puntos, pero es lo habitual. En el año 409, un conglomerado de pueblos germánicos, 2 puntos suspensivos, que ya sabemos que ahí nos están indicando que se omite información, que no se terminó la cita textual en este caso, se cierran las comillas y el punto final después, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo, pero más bien ahí tenemos un ejemplo incorrecto, ¿no? Mi madre nos recomendó que, y entre comillas, no salgamos a la calle sin abrigo. Ese ejemplo es específicamente incorrecto porque no estamos refiriendo textualmente a las palabras de alguien más. Para que pudiéramos referir en ese contexto a las palabras de la madre, tendría que decir algo como, mi madre nos recomendó 2 puntos, ¿no? Y luego entre comillas, no salgan ustedes a la calle sin abrigo. Entonces, aquí más bien tenemos a este fragmentito que está entre comillas como una cuestión de repetir o parafrasear más bien las palabras de la madre. Entonces, entendámoslo aquí como que se está parafraseando, más bien estamos retomando o reproduciendo, pero no literalmente las palabras de la mamá y por lo tanto no deberíamos colocar comillas porque no estoy diciendo exactamente cada una de las palabras que la mamá dijo. Por eso no es una cita textual y por eso no debería estar entre comillas, ¿vale? Esa sería la cuestión ahí. Hablando de comillas y todo eso, hay un caso en el que un chico copió una tesis en inglés, ¿no? Y por no poner comillas, es una frase, el verdadero autor se dieron cuenta. Pues sí, hay muchos casos y no creo que sea el único. Han existido varios casos en los que si son reproducciones textuales de alguien más y no están entre comillas, se considera plagio, ¿no? Sea el idioma en el que sea lo que se está reproduciendo. Se considera un plagio y pues tiene una desacreditación enorme en el contexto académico, ¿no? Deja de valer eso porque no le estás dando la autoría a quien le corresponde o a quien le pertenece, ¿no? Entonces sí, sucede mucho. Eh, digo, no es el único caso, ha habido muchos casos. Claro, sí, aquí preguntan si podemos empezar una cita textual con puntos suspensivos. Y sí, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los puntos suspensivos lo mencionamos? Acuérdense, una cita textual, pues es que todo depende de dónde se encuentre la parte que estamos omitiendo de la cita, ¿no? Recuerden que hemos dicho, podríamos omitir el principio de la cita textual, una parte intermedia de la cita textual o la parte final de la cita textual. Entonces, ahí donde yo esté omitiendo la información, ahí los voy a colocar a los puntos suspensivos. Si omito el principio, pues los coloco al principio. Si omito el final, los coloco al final. Si omito una parte intermedia, los coloco en medio. Entonces, todo depende de dónde se encuentra la información que estamos emitiendo, pero sí podemos encontrar signos, quiero decir, puntos suspensivos dentro de comillas o dentro de citas textuales, al principio, al final, en medio. Eso tiene que ver específicamente con puntos suspensivos y lo mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de los puntos suspensivos.
suspensivos. Al usar comillas, ¿se puede poner 3 puntos? Sí, eso responde a tu oración, Ramírez. Y en ese caso de citar debería estar precedido por 2 puntos, ¿no? No siempre, les reitero, no toda cita textual tiene que ir, o no toda reproducción textual o de palabra por palabra de alguien más tiene que ir forzosamente introducido por 2 puntos, ¿no? Dependerá. Es lo habitual, es lo más habitual definitivamente, pero puede haber casos en los que no. Normalmente en su examen viene ese caso donde sí se usan los 2 puntos para introducir a la cita textual. Eso sería lo básico. Si se omite una parte de la cita textual en medio de los puntos suspensivos, debe venir entre paréntesis. Pues también lo mencionamos cuando hablamos de los puntos suspensivos, Mejía. No importa, ¿no? Si omites una parte intermedia o del principio del final, podría ir entre paréntesis, podría ir entre corchetes o podría no llevar nada. Cualquiera de las 3 cosas pueden ser correctas, aunque lo más acertado o lo más adecuado, lo más común en el contexto de formalidad es colocarlo entre corchetes, ¿no? Sea al principio, en medio o al final, lo más adecuado y lo más común en contextos de formalidad, les reitero, es entre corchetes. Pero sin problema podría estar entre paréntesis y sin problema podría estar sin nada, ¿no? Solo los puntos suspensivos. Las 3 cosas son correctas. Bueno, entonces, vamos al uso número 2 con respecto a las comillas. Tenemos que también las comillas, obviamente no es lo único para lo que sirven, ¿no? No solo nos señalan citas textuales y estos aspectos. También las comillas nos sirven para indicar que alguna palabra o alguna expresión dentro de la frase, dentro del fragmento, dentro del texto, es considerada impropia, o sea, que no es adecuado en ese contexto, vulgar, o que es un extranjerismo, o sea, que procede de otro idioma. Ojo, cuando se trata de una palabra que se considera impropia, vulgar o procedente de otro idioma, en lugar de usar comillas, también podemos usar cursivas. Para cualquiera de esos 3 casos podríamos usar cualquiera de las 2 cosas, perdón, ya sean cursivas o comillas. De hecho, lo más común en los textos es más bien usar cursivas. Eso es lo más común. Pero si se encuentran comillas, también está bien, no pasa absolutamente nada. Y si no nos indican cualquiera de esas 3 cosas que ya mencionamos, las comillas en algunos contextos, también nos pueden indicar que ese segmento se está diciendo, o esa frase o esa palabra se está diciendo de forma irónica, que también es muy habitual en el lenguaje cotidiano, cuando usamos las comillas así, ¿no? Hasta hacemos este movimiento con los dedos cuando intentamos ser irónicos o sarcásticos, como luego dicen ustedes. Efectivamente, ¿no? Ese es un contexto más de uso de las comillas, ¿no? Y tenemos ahí un par de ejemplos. Dijo que la comida llevaba muchas especies, entre comillas. ¿Qué nos indican aquí las comillas al mencionar o al encerrar a la palabra especies? Que en ese enunciado la palabra especies es impropia, ¿no? O sea, no está bien utilizada porque en ese contexto más bien deberíamos decir especias, ¿no? Con A, como sazonadores y condimentos y tal, especias, ¿no? Entonces, por eso está entre comillas, indicándonos que ahí, en ese contexto, en esa oración, la palabra especies es impropia, ¿no? O en el ejemplo de abajo, parece que últimamente le va muy bien en sus negocios, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión ahí? Que negocios, entre comillas, se está planteando de manera irónica, que probablemente no son negocios derechos o legales o algo parecido, ¿no? O quién sabe de dónde proceda ese éxito económico o monetario. Es más o menos lo que se intenta decir con ese ejemplo. Entonces, ese sería otro contexto u otro aspecto de uso de las comillas también. Vale, vamos al punto número 3. También nos ayudan a indicar el título de obras. Pueden ser obras literarias, pueden ser obras pictóricas, es decir, pinturas, retratos, periódicos, también si es un cuento dentro de una antología o dentro de un conjunto, ¿no? Entonces, tanto la obra como la parte de la obra pueden ser indicados entre comillas. Para este uso también se pueden usar las cursivas, ¿no? Y recuerden lo que ya les comentaba hace un momento. Tanto si usamos ya las cursivas para señalar títulos de obras, por ejemplo, ya no usamos las comillas. Y si usamos las comillas, ya no usamos cursivas. Una excluye a la otra, ¿no? Para estos casos. No podemos usarlos juntos, perdón, ¿vale? Y tenemos entonces un par de ejemplos ahí. He publicado, perdón, un interesante artículo titulado El léxico de hoy, entre comillas, porque es el título. O como en el ejemplo de abajo, en lugar de las comillas, en cursivas, ¿no? Es exactamente la misma cuestión, pero les reitero, nunca juntos, ¿vale? He visto que a veces se cita con estos símbolos, ¿sirven como comillas? Sí, y literalmente, Ortiz, era lo que les mencionaba al principio. Aquí las tienes, de hecho, los símbolos, ¿no? Al principio.
comillas españolas, comillas angulares, que les decía, idealmente como hablantes del español son las que deberíamos utilizar y tienen los mismos usos que las inglesas, ¿va? Esa sería la cuestión. Los productos de la industria juguetera suelen ser llamados bootlegs, pero en el ámbito de coleccionables reciben los términos K-off. No, ajá. Claro, entonces ahí las comillas te están señalando extranjerismos, ¿no? Efectivamente, en tu contexto, en la oración que escribes, nos indican extranjerismos. Y si no estuvieran en comillas, tendrían que estar en cursivas, ¿vale? Y las dos cosas serían correctas, ¿va? Bueno, entonces, volvemos. Ay, perdón, volvemos a la diapositiva en la que estábamos y vamos al último uso de las comillas. ¿Para qué más podemos utilizar las comillas? Obviamente tienen varios otros usos, ¿no? También ya los estarán viendo seguramente en sus clases del día a día. También se pueden utilizar para señalar nombres propios de tiendas, por ejemplo, nombres propios de lugares comunes, ¿no? Como el nombre de la tiendita de la esquina podría representarse entre comillas, entre otros aspectos, pero yo aquí nada más estoy retomando los que más nos pueden interesar. Esos otros ya saben que siempre verán un poquito más de información o se podría ampliar la información para su contexto de las clases del día a día. Eh, y pues eso está bien, ¿no? Es evidentemente conveniente tener bastantita información por si de pronto se llegara a presentar, pero en realidad pues esto es lo que podría ser lo más común, ¿no? Entonces, perdón, volviendo al uso número 4. Si de pronto estamos hablando de una palabra o de un término desde un punto de vista lingüístico, ya sea porque estamos refiriendo al significado de la palabra o porque estamos refiriendo a algún aspecto que tenga que ver lingüísticamente con la palabra, como su ortografía, como sus características de acentuación, como las grafías con las que se deberían escribir, su origen etimológico, todos estos tipos de aspectos, perdón, tendrían que representarse también entre comillas. Aquí también podríamos utilizar las comillas simples, ¿no? Que de hecho las comillas simples como uso más específico o como uso más particular, justo suelen referir a elementos lingüísticos, ¿no? Eso suele ser como el uso más específico para las comillas simples, pero sin problemas podríamos usar angulares, sin problemas podríamos usar inglesas. Y tenemos un ejemplo. La palabra cándido es esdrújula y cándido está entre comillas porque refiero a esa palabra, pero desde un contexto lingüístico, en este caso de sus características fonéticas y de acentuación, ¿no? Como estoy hablando entonces de sus características de acentuación, no uso la palabra como tal dentro de un enunciado con su sentido básico, sino que lo refiero de manera lingüística. Entonces lo tengo que escribir entre comillas. Sí, si aparece en comillas, perdón, y cursivas, está mal. Recuerden que tendríamos que usar uno u otro, ¿no? Esa sería la cuestión de manera concreta. Ojo, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, porque estoy pensando ahorita en algún contexto donde a lo mejor podría ser válido, pero pues habría que ver el contexto y tendría que ser un contexto muy específico. Pero en general sí, en general lo podríamos entender como equivocado, como incorrecto, ¿vale? Esa sería la cuestión. Bueno, entonces esto es lo que vamos a plantear sobre las comillas. ¿Alguna pregunta antes de finalizar con respecto a ello y antes de pasarnos a los paréntesis, que ya sería el último signo de puntuación que vamos a ver aquí? Sí, León, ¿no? Es correcto. Ahí, por ejemplo, en Tacos el Güero, entre comillas, ese es otro uso. Los sobrenombres o los apodos de personas también se pueden escribir entre comillas. Les digo, hay otros, ¿no? De todos los signos de puntuación que hemos revisado, los que vemos aquí en los seminarios son selectos, ¿no? Son elegidos, los más comunes, pero evidentemente hay otros usos. Entonces, también apodos o sobrenombres, como les decía, nombres de establecimientos, nombres propios de establecimientos, también los podemos escribir entre comillas. Entonces, si ustedes refirieran como a el Chapo, ¿no? Tendría que ser entre comillas o en cursivas, ¿no? Lo que ya hemos comentado. Si lo notan, comillas y cursivas comparten muchos usos, ¿no? Comparten muchos usos las comillas y las cursivas. Y entonces ahí por eso decimos que elegimos entre uno y otro, ¿vale? Entonces ese es otro contexto de uso también, que sería correcto. ¿Ah? Bueno,
Entonces, vamos a empezar a hablar de los paréntesis y terminamos con la parte teórica y empezamos a hacer el ejercicio. ¿Qué sucede? Bueno, paréntesis ya sabemos que pues, son también signos dobles. Tenemos el de apertura y el de cierre. De manera muy básica, de manera general, recuerden que los paréntesis tienen un uso compartido con las comas parentéticas. Y así como dijimos con respecto a las comas parentéticas, también los paréntesis van a servir para introducir información aclaratoria, información extra, que sea un tanto explicativa o complementaria, que me añada más datos, que es un tanto no necesaria para entender el enunciado, ¿no? Que si lo quitáramos no pasaría nada y la oración se seguiría entendiendo sin ningún problema. Y como les digo, se comparte con comas, pero también se puede compartir con rayas. Por rayas me refiero a lo mismo que guiones largos, ¿no? Que si quieren los podemos poner aquí al ladito para que entendamos cuáles son las rayas. Estas serían las rayas, las que están entre paréntesis, ¿no? Como un guión corto, pero más largo, ¿vale? Entonces, cualquiera de estos tres signos de puntuación nos podría introducir información parentética, comas parentéticas, paréntesis y rayas, ¿vale? ¿Y qué hacemos si por alguna razón necesitamos dar una aclaración de una aclaración? ¿Te refieres a paréntesis, información parentética dentro de información parentética? Ahorita lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, ¿vale? Ya llegamos a ello. Entonces, tenemos simplemente un primer ejemplo para plantear esta generalidad que estamos mencionando sobre los paréntesis, ¿no? Era una noche fría y tormentosa, y entre paréntesis, como suelen ser las noches en la vieja Transilvania, ¿no? Entonces ahí tendríamos, entre paréntesis, entendemos que esto es información extra, aclaratoria, que no lo necesito para entender el enunciado y lo podemos notar. Si lo eliminamos, se sigue entendiendo, ¿no? Podríamos decir simplemente, era una noche fría y tormentosa y no se escuchaba ni un ruido en toda la casa, ¿no? Entonces eso sería como lo más básico, lo más general con respecto a los paréntesis. Les reitero, este uso compartido podría ser también con rayas, ¿no? Para este contexto, por ejemplo, también podríamos usar rayas. Aquí podríamos usar comas, pero yo personalmente me lo pensaría más, ¿no? Si sí uso comas. Preferiría simplemente o paréntesis o rayas, ¿va? Bueno, ¿qué otros usos mencionaremos con respecto a los paréntesis? También los paréntesis entonces sirven para intercalar datos muy específicos o datos muy particulares, como fechas, como lugares, como siglas, nombres de autores, de obras citadas, ¿no? Todas estas cositas suelen introducirse específicamente en paréntesis o con paréntesis, que les reitero, son datos muy específicos, ¿no? Dentro de un texto, dentro de una oración. Y tenemos un par de ejemplos. La OPEP y entre paréntesis la sigla, ¿no? El desarrollo de la sigla. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Que ojo, esto podría ser al revés también. Afuera de los paréntesis podríamos tener Organización de Países Exportadores de Petróleo y dentro de los paréntesis la sigla como tal, o PEP, ¿no? Cualquiera de los dos sentidos funciona y es correcto. Ha aumentado la producción de crudo. O el ejemplo de abajo para introducir únicamente un dato específico como la fecha. El año de su nacimiento, entre paréntesis 1616, es el mismo que el de la muerte de Cervantes. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos esta cuestión con respecto a lo que se plantea otro uso más de los paréntesis. ¿Ok? Bien. Claro, son muy comunes, ¿no? Es decir, a ver, por aquí me preguntan si he encontrado un libro con errores de puntuación. Todos, hasta el más experto editor en el mundo, finalmente es un trabajo humano, ¿no? La edición de textos y la corrección de textos es un trabajo humano. Entonces, ¿qué implica esto? Que siempre se irá por ahí a lo mejor un error, dos errores. Entonces, son más comunes de lo que ustedes puedan creer o puedan suponer, ¿no? Los errores en los libros, tanto de puntuación como de que se les va un dedo, un error de ortografía, algo parecido. Entonces, son muy, muy, muy comunes. Por eso existen las ediciones, ¿no? Por eso se publican distintas ediciones. No sé si han leído alguna obra que tenga la 20ª edición, la tercera edición, la 10ª edición. Cada vez que aparece una nueva edición, la intención de sacar nuevas ediciones es esa. Cualquier error que pueda estar presente, corregirlo, ¿no? Y para la siguiente edición, que tenga menos errores, ¿no? Hay algo que se llama fe de erratas, ¿no? No fe de ratas, sino fe de erratas. Y hay muchas obras que también la incluyen, la fe de erratas, fe de erratas. Y esta fe de erratas se suele agregar como
en la parte final de la obra, por ejemplo, como si fuera un pequeño cuadernillo que se le pega al final al libro, a la obra, porque luego también esa es otra cuestión. Cuando ya está impreso el libro, hay una revisión más, ¿no? Entonces están todas las revisiones antes de la impresión y después de impreso hay otra revisión u otras revisiones. Y entonces a veces después de impreso se llegan a encontrar por ahí de forma evidente uno que otro error y se agrega esta fe de erratas. Y entonces viene como en la página tal, tal error, en la página tal, tal error, ¿no? Entonces seguro que sí, siempre habrá, por más trabajada que pueda ser una obra, algún errorcito por ahí. A ver. Las preguntas que están planteando ahorita se van a responder. Por aquí preguntan si se pueden poner dos o más veces paréntesis en una sola oración. Ahorita vamos a ver casos sobre eso. Después de los paréntesis podemos poner coma, claro, sin ningún problema. Cumbres Borrascosas tiene como 14 ediciones. Sí, hay obras que tienen muchas más, ¿no? Entonces, obviamente no solo son en las distintas ediciones de una obra, no nada más se mencionan ahí como los errores, ¿no? En las distintas ediciones luego lo que se agregan son como estudios, ¿no? Estudios filológicos específicamente o prólogos de algún autor, ¿no? Cuestiones así como extras que puedan llamar la atención. Portadas más, exacto, ¿no? Animaciones, no, perdón, ilustraciones, cositas así se van agregando. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos dando respuesta a algunas preguntas que se están planteando ahorita sobre los paréntesis. Ahí está. Punto número 2, ¿no? O uso específico número 2. También con los paréntesis podemos introducir opciones en un texto o en un enunciado. Sobre todo, o de manera específica, podemos introducir variaciones de género y de número, ¿sí? ¿Cómo vamos a introducir estas variaciones de género y de número? Entre paréntesis, siempre pegadas a la palabra anterior, a la palabra que anteceda. Y por ahí preguntaba a alguien, ¿cómo usamos este signo, o sea, la diagonal? Pues uno de los usos aquí ya se menciona. Este uso de introducir variaciones de género o de número de los paréntesis se puede alternar con la diagonal, o sea, uno de los usos de la diagonal es justo ese, introducir una variación de género o de número. Veamos aquí los ejemplos. En el documento indicarán el masculino y luego podemos querer señalar la forma plural, ¿no? Los. Entonces, obviamente no vamos a poner el espacio, los, día, espacio, días, ¿no? Justo cuando querramos entonces introducir estas variaciones de género y de número, recurrimos a los paréntesis y entre paréntesis vamos a escribir estas variaciones, les reitero, los paréntesis pegados a la palabra de la que se le está agregando esa variación de género o de número. Ojo, si lo que vamos a generar como variación de género o de número conserva la misma raíz como día, por ejemplo, ¿no? Tengo día y nada más agrego entonces la variación de género con la S entre paréntesis. Estaría mal si yo pusiera día y entre paréntesis días, porque es la misma raíz, ¿no? El mismo inicio de la palabra. Entonces nada más agregamos específicamente esa variación, sea una letrita o sea una palabra diferente, pero la variación como tal, ¿no? Si es la misma raíz, conservamos esa raíz y nada más ponemos la variación de la terminación, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo. En el documento indicarán el o los día días en que haya tenido lugar la baja. O el ejemplo de abajo, se necesita chico o entre paréntesis a para referir a chica para repartir pedidos. Y les reitero, este mismo uso se comparte o se puede compartir con la diagonal. Vamos a poner médico o médicos y la S entre paréntesis, ¿no? Exacto. Les voy a poner un ejemplo de cómo estaríamos usando la diagonal, ¿no? Por si de pronto tuvieran dudas. Se necesita chico, diagonal, A, ¿no? Chico, chica, para repartir pedidos. Esa sería la forma en la que estaríamos utilizando, por ejemplo, la diagonal. Y la diagonal tiene muchos usos. No lo vamos a mencionar aquí, pero tiene varios otros usos. Este es uno de ellos porque se llega a referir aquí, ¿no? Pero podría señalar un punto y aparte. Sobre todo puedo pensar ahorita en esos usos específicos, ¿no? Para introducir variaciones de género y de número, para señalar un punto y aparte, ¿no? Que son cuestiones que podrían ser más comunes con respecto a la diagonal, ¿vale?
Para ese uso se suele usar arroba, pero tengo entendido es incorrecto. Sí, está mal. Usar arroba está mal, ¿no? Si yo escribo chic y luego arroba, perfectamente incorrecto, ¿no? Ahí sí no hay manera, porque el arroba es un símbolo, ¿no? No es un signo, es un símbolo. Y entonces, pues el arroba representa eso, no representa una O o una A. Entonces está mal usar arroba para esos contextos. No, como les digo, sería incorrecto, ¿vale? Entonces ahí tenemos un uso más y con el tercer uso respondemos algunas preguntas también que se estaban planteando. Podemos llegar a encontrar o tener oraciones que tengan información parentética dentro de información parentética, es decir, cuestiones en las que de pronto pudiéramos considerar o querer escribir paréntesis dentro de paréntesis. Entonces, por eso existen o más bien, aprovechando que existen distintos signos de puntuación que introducen información parentética, eh, hay que pensar en estos aspectos, ¿no? Como también tengo las rayas, como también tengo en este caso las comas, los corchetes también en algún contexto podrían introducir información parentética. Entonces, como tenemos todos esos signos de puntuación, en lugar de querer utilizar paréntesis dentro de paréntesis, los alternamos. Esa sería la idea. Sí puedo tener entonces información aclaratoria dentro de algo que ya es aclaratorio, ¿no? O paréntesis dentro de algo que ya es parentético, pero no puedo usar los mismos, ¿no? No puedo usar necesariamente paréntesis dentro de paréntesis. Tendríamos que alternar forzosamente. Y aquí les pongo, ¿no? Podrían ser paréntesis, podrían ser corchetes, podrían ser rayas o podrían ser comas, ¿no? Y veamos los ejemplos para que quede más claro. Si deseas más información sobre este tema y tenemos información parentética, que sería la bibliografía existente es bastante extensa. Esa es mi primera información parentética, pero resulta que ese dato parentético introduce otro dato más, aclaratorio también, o extra o parentético. Entonces, ya no puedo utilizar paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? En este caso, yo elijo recurrir a las rayas, pero podríamos usar comas también, ¿no? En lugar de rayas, ese incluso en español podría estar entre comas e igual sería correcto. Al final lo que estoy indicando es info parentética dentro de info parentética, pero sin usar el mismo signo de puntuación, sino más bien alternándolo, ¿vale? Tenemos el otro ejemplo, que ahí en el segundo ejemplo les pongo entre paréntesis que ese está mal. Venezuela, entre paréntesis, primer lugar de tierra firme avistado por Colón en su tercer viaje a América, y luego entre paréntesis tenemos la fecha, ¿no? Específicamente. Entonces, sí, ya sabemos que entre paréntesis podemos introducir fechas, pero como ya tengo paréntesis afuera, no puedo usar otra vez paréntesis adentro. Tengo que alternarlo, ¿no? Con alguno de los otros que estamos proponiendo aquí. Comas definitivamente no sería adecuado en este contexto. Podríamos usar rayas o podríamos usar corchetes, ¿no? Esa sería una cuestión que podría ser válida. Para que este ejemplo entonces fuera correcto, estos los podríamos, les reitero, sustituir por corchetes o los podríamos sustituir por rayas, pero definitivamente no por paréntesis, ¿no? Esa sería la cuestión ahí a tener en consideración. Entonces, siempre que tengamos, en resumen, información parentética dentro de información parentética, hay que alternar los signos que nos sirvan para eso, ¿vale? Esa sería la cuestión. Y entonces ahí resolvemos algunas de las preguntas que se estaban señalando. ¿Puedo tener dentro de una misma oración varias veces paréntesis? Sí, sí podemos tener en una misma oración varias veces paréntesis, siempre y cuando no sea uno dentro de otro, ¿no? Mientras no sea uno dentro de otro, lo podríamos tener. Si es info parentética dentro de info parentética, alternamos. Eso sería todo, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto que acabamos de mencionar en general sobre los paréntesis? ¿Qué dicen acá? En indicarán, se refiere a ellos o a plural de los datos del documento. Me refiero a por qué no es indicará o indicarán. No sé de qué estás hablando. Ah, del primer ejemplo. En el documento indicarán. O sea, ¿te refieres a por qué el verbo no pone una variación de número entre paréntesis? Pues porque el sujeto son ellos, ¿no? Específicamente, ¿sí? O sea, estás confundida ahí. El sujeto no es el día o los días, el sujeto es ellos.
quienes vayan a escribir el documento, quienes vayan a pedir la baja. Entonces, ellos indicarán en el documento el o los día o días en que haya tenido lugar la baja. Ese verbo tiene un sujeto que simplemente está implícito ahí o tácito y no es el día o los días. Por eso no tiene variación de número el verbo. Entonces, solo es plural, ellos o ellas. Estamos hablando como sujeto. Sí, claro, ¿no? El verbo no tiene que ver con la variación porque su sujeto es plural y como su sujeto es plural, el verbo simplemente pues concuerda con su sujeto, como ya sabemos, ¿no? La concordancia del verbo es con el sujeto y el sujeto está tácito. Sí, claro. Entonces terminamos ya con esta información. Vamos a empezar ahorita con la parte del ejercicio. Tenemos justo una hora. Yo creo que hasta podríamos terminar antes. Hay que tratar de terminar antes de la hora para que podamos empezar a tener algunos vistazos sobre acentuación. Pero sí, vamos a tomar agüita. Si tienen sueño, échense tantita cara en la cara. No, ¿cómo? Si tienen sueño, échense tantita agua en la cara. Yo soy el que tiene sueño. Y pues nada, despejense un ratito, respiren un par de minutitos y ahorita en un par de minutos retomamos. Si tienen preguntas, las pueden plantear y yo les voy respondiendo. ¿Es incorrecto cuando ponen así los años o cualquier información? Sí, es incorrecto. Lo voy a escribir por acá. Si se llegan porque claro, ¿no? Estoy hablando cuando se encuentren con fechas de nacimiento y muerte tienen que ir dentro de los mismos paréntesis siempre, porque refieren al mismo conjunto de datos, digamos, ¿no? Entonces tienen que ir, por ejemplo, 1511 los relacionamos con un guión corto y 1500 vamos a poner 47, ¿no? Entonces, cuando sean ambas fechas, tanto de nacimiento como de muerte, tienen que ir dentro de los mismos paréntesis, no los podemos sacar, ¿no? Porque finalmente refieren a un mismo tipo de información o a un mismo conjunto de información, ¿vale? Entonces, sí sería incorrecto escribirlos en paréntesis diferentes, ¿no? Si lo vemos de esta forma, claramente estaría mal, ¿vale? Sí podemos, Alonso, pero no en ese ejemplo que tú estás planteando. Bueno, ya no me van a dejar en paz con echarse cara en la cara. Este, sí se puede, sí se puede poner coma después de paréntesis, pero no hay. Vamos a ver por qué no hay. Voy a retomar tu ejemplo. El, el año de su nacimiento. Uy, a ver, ¿qué piensan de este ejemplo? ¿Por qué en este ejemplo específicamente no podemos poner coma después de paréntesis? Claro, tenemos una coma criminal, estamos separando sujeto de predicado. Entonces, ahí en esa oración, tu sujeto es el año de su nacimiento. Predicado es el mismo que el de la muerte de Cervantes. Entonces, ahí específicamente no podrías colocar la coma después de paréntesis, pero hay otros contextos donde sí puedes colocar coma después de paréntesis. Entonces, si quieren, lo podemos agregar como una nota, ¿no? Lo voy a poner aquí como una notita. Podemos escribir coma y cualquier signo de puntuación después de paréntesis. Nota. Podemos escribir coma y cualquier signo. Digo, vamos a dejarlo solo en la coma, porque si digo cualquier signo de puntuación, a lo mejor podrían pensar en el punto y pues ahí obviamente
Es un contexto distinto, ¿no? Vamos a dejarlo entonces con respecto a la coma. Podemos escribir coma después de paréntesis siempre que no separemos al sujeto del predicado. Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? Mientras no estemos separando al sujeto del predicado, tú después de paréntesis podrías poner una coma, un punto y coma, podrías poner dos puntos, ¿no? Cuestiones diferentes. Déjame ver si puedo pensar en un ejemplo para que puedas o puedan visualizarlo de forma más concreta, de forma más clara. Eh, Ahí sería un ejemplo, ¿no? Después de nuestras vacaciones en Guadalajara, México, coma, regresamos a nuestras actividades, ¿vale? En ese caso, se puede. Entonces, esa sería la cuestión. Tú puedes escribir coma, te reitero, punto, coma, dos puntos, mientras no estés separando al sujeto del predicado. Como en este caso que está en azul, ahí está mal, ¿no? Aquí sería incorrecto. ¿Por qué? ¿Qué coma sería esta? Porque es una coma hiperbática, ¿no? Tengo una coma donde finalmente estoy iniciando la oración con un complemento circunstancial que es lo suficientemente extenso, que tiene paréntesis. Entonces, de todos modos, aunque no tuviera los paréntesis, tendría que colocar la coma en esa posición porque es una coma hiperbática, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo donde sí estaría bien, pero se puede, ¿vale? Bueno, eh, podría ser entre comas parentéticas, pero es más común ponerlo entre paréntesis, ¿no? También podría ser entre rayas, de hecho. Sí. Sí, en esencia, ok, tendría que estar escrito entre paréntesis o entre comillas porque es un extranjerismo. Por más que sea una palabra cada vez de uso más común, no es del español, entonces tendría que escribirse entre comillas. Es correcto. Bueno, entonces, listo. Yo creo que los que hayan ido al baño o lo que sea, hayan ido a tomar agua, ya están de regreso. Si no hay más preguntas sobre esto que acabamos de mencionar, en este caso sobre los paréntesis, vamos a ver ahora el ejercicio. Voy a quitar esto. Recuerden, las notitas que vamos agregando de pronto porque van haciendo preguntas específicas y tal, esas no aparecen evidentemente en las diapositivas, ¿no? Entonces ustedes más bien pues hagan una captura o escríbanlo o algo para que no pierdan esa información si les interesa. Este lo puse en un recuadro rojo para que entendamos que está mal y la nota está en rojo como para llamar la atención, ¿no? Nada más para eso. Les hago esta aclaración para que no se vayan a confundir de pronto. Bueno, ¿listos? Puedo quitar ya esto, ¿verdad? Vale.